bienvenidos. Esto es ICAR en 20. Como siempre, somos Lucila, José y Matías. Y hoy tenemos un nuevo tema, dificultades o disfunciones sexuales. ¿Podemos comenzar, José? Claro, hola Luchi, hola Mati. Hola. Hola, ¿cómo va? Este, bueno, un tema interesante, por ahí podríamos empezar, como siempre lo hacemos, definiendo un poquito de qué vamos a hablar. Una disfunción sexual básicamente es la imposibilidad de tener una relación sexual satisfactoria por muchas causas. Las causas más comunes de las dificultades sexuales, de la disfunción sexual, dependen del género y no son las mismas, lógicamente. Dentro del género masculino, las disfunciones más comunes son, en realidad las únicas, son la eyaculación precoz y la impotencia. Y respecto a las mujeres, el abanico es un poquito más amplio y podemos tener disfunciones sexuales de tipo disfunciones del deseo, como el deseo sexual activo, en donde una mujer no tiene deseo de tener un acto sexual. Esta disfunción se da más bien en mujeres posmenopáusicas, pero también puede afectar a mujeres premenopáusicas y tiene múltiples causas, desde hormonales, medicamentosas y también pueden ser psicológicas. Tenemos dentro de las disfunciones sexuales femeninas también la dificultad en el orgasmo, en llegar al orgasmo, dificultades de dolor durante el acto sexual, dificultades en la excitación que tienen que ver con la poca lubricación, que termina siendo una dificultad de dolor en definitiva. Ni bien, bueno, ese sería un pantallazo general, ¿no es cierto?, de las disfunciones. El problema en general es de causas mixtas. En las disfunciones sexuales masculinas, la gran mayoría tiene causas biológicas, principalmente problemas cardíacos, pero también hay un buen porcentaje de causas psicológicas, y hay que entender que por más que las causas sean biológicas, los perjuicios psicológicos y emocionales siempre acompañan, digamos, ¿no? Es muy raro, no me ha pasado encontrar una persona con disfunción sexual y que no haya impactado en su vida afectiva, emocional o psicológica o en su autoestima. Entonces las cosas siempre se complican un poquito con la frustración que genera. Eh, Respecto a las disfunciones sexuales en general, por ahí la idea de hoy no es hablar de hacer una clase sobre disfunción sexual, sino más bien pensar en cómo se puede afrontar, ¿no es cierto?, qué se puede hacer a la hora de que aparece una disfunción sexual con toda la frustración que genera en la vida de una pareja o de una persona individual, digamos, soltera. Sí, me parece que es fundamental el tema que estamos, o el abordaje que estamos planteando hoy, sobre todo como una primera aproximación o sobre cómo iniciar un tratamiento cuando existe una disfunción sexual, porque más allá de toda la precisión de todas las disfunciones que vos mencionabas, José, o inclusive de esta cuestión mixta de causas que pueden tener que ver con una mezcla entre lo biológico y lo emocional, hay que decir también que la gran mayoría de las disfunciones sexuales tiene solución con algún tipo de tratamiento. A veces psicológico y medicamentoso, pero el hecho del tipo de causas, porque no quiere decir que no sean tratables, o que no tengan un muy buen pronóstico a la hora de su tratamiento. ¿Viste? Por ahí muchas personas pensando en lo biológico es que no consultan, o pensando en la parte emocional o en toda una cuestión de rendimiento es que tampoco lo hacen. Es fundamental el cómo responder, desde dos puntos de vista te diría yo. Cómo responder si soy yo quien padece la disfunción sexual de que se trate, independientemente del género, es importante. Acá yo diría o haría eje inicialmente en concebir a la sexualidad como un acto dual, pero a la vez como un acto que se va construyendo a lo largo de la vida, que se va construyendo a lo largo del tiempo, y entonces es importante conocer mi propia historia y mi propio desarrollo sexual para saber cómo responder, qué pedir. La comunicación es fundamental a la hora de las disfunciones sexuales. Se trate de que yo tenga una pareja estable o no. A veces se piensa que con una pareja ocasional de sexo no se puede hablar
y la verdad es que el sexo debería ser un ámbito donde nosotros hablemos mucho. Entonces, fundamental conocer mi historia para poder hablar, para poder pedir. En el caso de los varones, es muy común la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, una combinación de ambas, y muchas veces los varones no son capaces o no quieren pedir lo que necesitan. Advertir a veces que podría pasarles que eyaculen antes o que necesitan en algún momento detener el acto sexual un poco, o que simplemente no necesitan tanta estimulación en alguna parte del cuerpo. Bueno, esto es muy importante que lo podamos comunicar. Desde el punto de vista femenino, con el abanico que hay, también es importante que como mujer puedan comunicar, decir si sienten dolor, si necesitan mayor juego o mayor acto previo, si se quiere, si necesitan alguna posición en específico, alguna cuestión en la concentración, que es clave, y a veces a las mujeres les cuesta esto pedirlo, hablarlo. Es decir que, como primera medida, si soy yo quien padece una disfunción sexual, tengo que aprender a plantearla, no como no pensando en que con esto se va a acabar el mundo, sino como una cosa que puede ocurrir. Ahora, también es importante qué ocurre cuando nuestra pareja, sea estable o sea ocasional, padece alguna disfunción sexual y nos pide alguna de estas cuestiones. Hay a veces... Sí. No me quedó claro, no sé, Sí. de todas estas dificultades que hablamos, tanto sea masculino y femenino, ¿cuál de estas puntualmente se pueden acudir a una terapia, ¿no? Psicológica? ¿Y cuál de estas podemos, bueno, porque no me quedó claro en cuál podemos... La recomendación, Luchi, con esto Sí. sería que, a ver, toda disfunción sexual tiene una cicatriz psicológica, emocional y en autoestima. O sea, para eso se requiere siempre tratamiento psicológico. Y cuando hablamos de las causas de la disfunción, depende de la causa. Lo indicado sería que la persona acuda primero a un control o chequeo médico para descartar causas biológicas o incluso Bien. medicamentosas, y que se apoye en un tratamiento psicológico, aunque hay muchas dificultades que con un tratamiento psicológico se pueden tratar muy bien, solo con eso. Depende, como decías Mati, también de la historia, ¿no es cierto? Muchas veces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en un varón que se inicia sexualmente y se inicia con dificultades, es decir, las primeras veces que tiene relaciones sexuales, no la pasa bien o no rinde bien, producto de los nervios, producto del estrés. Muchas veces puede ponerse el rótulo como creencia de que no sirve para eso y ir reconfirmando en sus sucesivas relaciones lo que venía sospechando, y es que no funciona bien o que no puede funcionar. Y en realidad, muchas veces es un caso muy típico y que tiene que ver con simplemente una situación adversa que habría sido ocasional, pero que después, la frustración digamos, y el trastorno psicológico que esto genera, se empieza a cronificar. Hay que entender por ahí de la sexualidad masculina que la sexualidad masculina requiere un interjuego bastante sutil y algo complejo entre la relajación y cierta dosis de estrés. Para, por ejemplo, lograr una buena erección, el hombre requiere estar relajado y activar su sistema parasimpático, pero al momento de la eyaculación requiere de una dosis de activación simpática en términos del sistema nervioso y por ende de estrés. Entonces, cuando tenemos una persona que tiene una carga de ansiedad o estrés muy alta, producto de su historia quizás, en cada uno de sus encuentros sexuales, lo más probable que ocurre es que no funcione como espera, o como espera incluso la pareja. Y entender que esto no es necesariamente una condena de muerte y decir la sexualidad se acabó para mí, sino más bien es algo, como decía Mati, que se puede trabajar y se resuelve con relativa sencillez. Entonces, el problema principal que tenemos es que la gente no quiere acudir a estas consultas. Le genera vergüenza, pudor, entonces no es lo más frecuente. Sin embargo, tienen un tratamiento bastante bueno y con buen pronóstico. Sí, me quedé ahí con la cuestión de completar a la hora del cómo responder ante esto. Primero, si la estamos padeciendo, como veníamos hablando, pero si nos toca a alguien que la padece, o
cómo respondemos nosotros ante eso. Hay dos tipos a veces de respuestas, si se quiere, esto a veces depende un poco del género, pero muchas veces hay un exceso de comprensión sobre el otro y hay un, bueno, está bien, ya está, no hay problema y demás, pero que anula la continuidad del acto sexual. Uno dice, bueno, ya está, y no hay continuidad. Entonces, si entendemos la sexualidad como un acto que debe ser de disfrute y que no solamente debe reducirse a la cuestión de la penetración o del coito, si se quiere, podemos decir, bueno, no hay problema con este tema, pero podemos hacer otras cosas, podemos continuar acariciándonos, podemos quitando un poco de presión al otro, pero no haciéndome cargo tampoco del problema del otro, porque a veces esto es vivenciado de una manera muy negativa por quien padece, es como quien te hace un sana, pero de una manera que se percibe como fingida, ¿no? Entonces la sobrecompensación a veces no es muy buena, como tampoco es muy buena la exigencia o la cara de frustración o la cara de, bueno, acá nos encontramos con un problema, porque eso mete muchísima más presión a quien no puede con el acto y se transforma también en una cuestión de un problema. Es decir, que sacando un resumen, tendríamos que asumir una postura un tanto neutra, con un poco de comprensión, pero también entendiendo que puede haber alternativas, y ahí juega mucho la creatividad. Habíamos hablado en algún capítulo anterior acerca de la importancia de la creatividad en el sexo, y es decir, bueno, está bien, tenés este inconveniente, está bien, no hay problema, pero bueno, podemos seguir acariciándonos, o pedir otra cosa, decir, bueno, pero podemos, y quitarle la presión de que lo que debe hacer es el rendimiento, lo que el otro debe hacer es el rendimiento a la hora del coito, si se quiere. Se puede decir entonces que es recomendable hacer estas terapias en pareja. Si el tener una pareja estable y tener estas dificultades, ¿se recomienda hacerlo en pareja? Eso es muy importante lo que vos decís, Luchi, porque se cree que una disfunción sexual solamente se trabaja terapéuticamente si yo estoy en pareja. Y hay muchas personas que, si uno está en pareja, por supuesto que es algo que se sugiere la consulta de la pareja, pero si uno está en soltería, pudiera también consultarlo y también puede trabajarse en soltería. Hay muchas personas que padeciendo una dificultad sexual, tienen muchas dificultades en conseguir una nueva pareja porque no quieren llegar al acto sexual y porque además piensan que no pueden tratarlo y se genera una frustración enorme. Si alguien está soltero, puede consultar también psicológicamente, médicamente o de manera dual para trabajar la cuestión de la disfunción sexual. Es decir, que no es condición estar en pareja. Si uno está en pareja puede hacerlo, pero si uno está soltero o soltera también puede hacerlo tranquilamente. Y tienen tan buen pronóstico estando en pareja como estando en soltería. Sí, de hecho, cuando hablamos de pareja, muchas veces lo que vemos en la experiencia clínica es que una de las partes se acerca acusando el problema como propio, ¿no? Diciendo, este es mi problema, esto me pasa, mi marido me manda, mi mujer me manda, mi novio, mi novia, y ahí también hay que desactivar esto, ¿no es cierto?, que decía Mati recién, de que el problema muchas veces está en el vínculo y en la interacción que hay en esa pareja en particular, porque lo que es muy frecuente también escuchar es que la persona dice, sí, me pasa esto, pero me pasa exclusivamente con esta persona, no me pasaba antes, o me había pasado alguna vez aislada, pero ahora se cronificó, y eso tiene mucho que ver con el tipo de reacción que hablaba Matías, ¿no es cierto? Una pareja demasiado comprensiva o una pareja muy acusatoria tiende a cronificar estos problemas. Y después hay muchísimas aristas para considerar al respecto, porque muchas veces el mal funcionamiento sexual tiene alguna suerte de beneficio secundario para alguna de las partes, y en ese sentido habría que trabajar también con esa resistencia a la cura, digamos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si la persona empieza a funcionar bien, una de las partes podría verse contrariada, porque, qué sé yo, como no funciona, me da seguridad quizá en mi vínculo de pareja, o como no funciona, yo puedo demandar por otro lado o exigir por otro lado. Entonces, estas ya son, bueno, obviamente temas mucho más delicados que hacen al vínculo, no la sexualidad en sí misma, pero no deja de ser algo que tenemos que considerar. Como que esos José, temas sí. Perdón.
Perdón, Matías. Quería saber una última cosita. De estas dificultades, tanto femeninas, masculinas, se agrava con la edad? ¿Con la edad tiene algo que ver? No sé si se Sí, entiende mi ya, pregunta. sí, 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 claro. La sexualidad obviamente no tiene edad y sabemos que nos acompaña todo el tiempo que estemos vivos, solo que va cambiando de formas. Y en este cambio de formas hay cosas que pueden aparecer en determinadas edades y que tienen que ver la mayor de las veces con cambios biológicos productos de la misma edad. Es decir, si estábamos diciendo que las disfunciones sexuales masculinas tienen un buen porcentaje que ver con problemas cardíacos, esta es una dificultad que se precipita con la edad en el varón, después de los 50 años, entonces es bastante frecuente que ocurra. Y respecto a la mujer, la menopausia es un momento clave en donde la revolución que genera en términos hormonales puede generar, por ejemplo, el deseo sexual hipoactivo o la falta de lubricación, que es súper frecuente y que también es algo medio tabú, que la gente no habla demasiado y que son cosas que se resuelven con bastante facilidad. El tema, me parece, es también poner el acento en esto que decía Mati, de que la sexualidad no está circunscrita a la penetración. La sexualidad tiene muchas formas y se puede disfrutar de mil maneras, y mientras más estructurada se vuelve, más probable es que aparezcan los problemas y las dificultades. Pero sí, la edad tiene mucho que ver, pero no quiere decir que no se pueda resolver a pesar de la edad. Fundamental. Perfecto. Importante, entonces, como para que vayamos ordenando, porque se nos va terminando también el tiempo, esto de decir, bueno, a ver, ¿cuáles serían los pasos? Me parece que el primer paso a la hora de padecer una disfunción sexual lo estamos planteando desde el punto de vista de conocerse, conocer el propio cuerpo, conocer la propia historia de la sexualidad para saber qué es necesario, qué necesito, a dónde debo consultar, qué debo hablar, qué son los temas que debo hablar con mi pareja y demás. Allí hay un punto a tener en cuenta que muchas veces personas vienen a la consulta con alguna disfunción sexual y como bien vos decías, José, le pasa con alguna persona en particular o con alguna situación, pero a la hora de la masturbación no le pasa, lo que ya estaría dando por sentado de que se trata de un problema estrictamente psicológico, porque si en la masturbación no ocurre y en el acto con otra persona sí, quiere decir que no se trata de un problema estrictamente físico, sino más mental. Así que a veces la masturbación puede ayudar a detectar alguna cuestión de ese tema. Todo esto desde el punto de vista del conocerse, ¿no? Después, como segunda medida, hablar con mi pareja de que se trate, sea una pareja estable de hace muchos años, sea una pareja que recién conozco, o sea alguna pareja ocasional en cuanto a lo que necesito en ese momento, en ese acto. Hablar. Y no tener temor a consultar si estos dos pasos que damos inicialmente no resultaran en una mejora, hacer una consulta con algún profesional, sea psicólogo, sea médico o sean ambos, desde el punto de vista en que este tipo de inconvenientes tiene muy buen pronóstico en el punto en la terapia. Y un poco este programa, la idea es invitar a las personas que si padecen algo, hablen con su pareja, hagan una consulta, fundamentalmente porque se están perdiendo de uno de los actos más placenteros de la vida, que es la sexualidad, también más placenteros en cuanto al compartir con un otro, sea quien sea, y estamos hablando, repito, de la sexualidad. Así No que quiero dejar pasar, Mati, agregaría un pequeño detalle, y es que hay muchas cosas que pueden ayudar, digamos, a potenciar el desempeño sexual y que tienen que ver con cosas comunes como una buena alimentación, un buen ciclo de sueño, descanso, un trabajo moderado, no pasarme de estrés en el ámbito laboral, y la actividad física, que es fundamental para sobre todo la salud vascular, y estamos hablando que tenía que ver con posibles disfunciones sexuales. Que bueno, no quería dejar pasar eso. Y estamos llegando ya al final del tiempo, así que deberíamos irnos despidiendo. Bueno, me pareció súper interesante y como dice Matías, buscar soluciones porque vale la pena. Así que, bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias José y los esperamos en otro capítulo. Nos gustaría que se acerquen, que comenten y que si hay algún tema en especial que les gustaría que desarrollemos, nosotros lo hacemos con todo gusto.
Así que muchas gracias. Gracias, Luchi, gracias, Martín. Hasta la próxima.